Buenas noches, vamos a hablar sobre tomografía de tórax de alta resolución. La tomografía de alta resolución se va a utilizar cortes delgados con un grosor menor a 1.5 milímetros y se va a hacer en tres adquisiciones, tanto en inspiración, expiración en decúbito prono, y por lo general se utiliza sin el medio de contraste. Las indicaciones para esta tomografía de alta resolución es cuando hay sospecha de enfermedad pulmonar difusa, es decir, cuando hay sospecha de enfermedad pulmonar intersticial, enfermedad pulmonar quística, enfisema, micronódulos pulmonares y bronquiectasias. También cuando hay sospecha de enfermedad de la vía respiratoria pequeña, para evaluar la respuesta al tratamiento en la enfermedad pulmonar difusa y para seleccionar el sitio óptimo de las biopsias. Va a haber indicaciones que son inapropiadas, como por ejemplo enfermedad pulmonar focal, es decir, evaluación de nódulos o masas pulmonares solitarias, y cuando hay sospecha de enfermedad pulmonar intersticial en un paciente que tiene o está cursando un proceso pulmonar agudo, como un edema pulmonar o una neumonía. La técnica, como les había dicho, son tres adquisiciones. La inspiración se utiliza en decúbito supino, se hace una adquisición helicoidal con dosis completa y nos sirve para evaluar anomalías pulmonares focales y difusas. La expiración, el paciente está en decúbito supino también, pero aquí la adquisición se hace en forma secuencial, se utiliza menos dosis y los cortes van a ser de 1 milímetro de grosor cada 10 milímetros, pero también se puede obtener cada 20 milímetros o más. Y la posición en decúbito prono igualmente va a ser adquirida en forma secuencial a menor dosis y el corte igual va a ser de 1 milímetro cada 10 milímetros, pero también se puede obtener cada 20 milímetros o más. En el postprocesamiento lo que vamos a utilizar es el algoritmo de hueso. ¿Cuáles son las ventajas de la tomografía de alta resolución? Es que como utiliza cortes delgados, menores a 1.5 milímetros, va a dar una mejor representación de las estructuras anatómicas y de los procesos patológicos. Y en las imágenes expiratorias, en cambio, estas nos sirven para detectar áreas de atrapamiento aéreo que pueden ser sutiles o pueden ser invisibles en las imágenes inspiratorias. En el paciente, cuando esté en decúbito prono, en cambio, esta nos va a permitir diferenciar la enfermedad pulmonar intersticial subpleural temprana de una atelectasia dependiente posterior subpleural que se da por la gravedad, que lo vamos a ver después con unos ejemplos. Las limitaciones para la tomografía de alta resolución va a ser la obesidad, porque nos va a dar un artefacto de moteado y va a dar más granulosidad a la imagen. Esto lo podemos corregir parcialmente aumentando el kbp y el miliamperaje, pero va a ser difícil superar este inconveniente. También el procesamiento, cuando se hace el postprocesamiento con el algoritmo de pulmón, lo que nos va a dar es imágenes muy granulosas. Es por eso que en el postprocesamiento habíamos dicho que se utiliza el algoritmo de hueso. Movimiento respiratorio también nos va a dar artefactos, ya sea porque el paciente no puede mantener el apnea o puede ser por una falta de comunicación del tecnólogo con el paciente, debido a que el paciente no va a recibir la instrucción adecuada y no va a realizar un ejercicio adecuado de respiración. Lo que sucede es que va a aparecer imágenes de baja calidad y por lo ende no va a tener una adecuada capacidad diagnóstica el radiólogo. Aquí vemos unos ejemplos, acá vemos una tomografía no hecha con protocolo de alta resolución y en cambio acá sí, en la que podemos delimitar adecuadamente lo que son los septos interlobulillares, vemos incluso micronódulos, áreas de mayor atenuación que no se lo ven en esta otra imagen. Acá igualmente es una imagen sin el protocolo de alta resolución y esta sí tiene, en la que podemos delimitar adecuadamente lo que son micronódulos, aquí en este caso de distribución difusa, y acá hay micronódulos que están siguiendo lo que es un septo y que corresponde a una distribución perilinfática. Lo que corresponde a la posición de prono, como habíamos mencionado, nos va a permitir diferenciar lo que es una atelectasia dependiente versus una enfermedad pulmonar intersticial temprana. Entonces, en este paciente en posición de supino, lo que vamos a ver son áreas acá como de vidrio deslustrado, algo reticulares, pero al momento que colocamos al paciente en decúbito prono, si estas mismas imágenes se mantienen en esta posición, estamos frente a una enfermedad pulmonar intersticial temprana verdadera. En cambio, si al paciente, igual vemos acá,
áreas que son de vídeo ilustrado, algo reticulares en el supino, y que al momento que le colocamos de prono, estas mismas imágenes se han perdido, entonces podemos estar frente a una telectasia dependiente por gravedad. Acá, en cambio, para diferenciar lo que es el inspiratorio del expiratorio, cuando el paciente inspira adecuadamente, vamos a ver en este caso que ahí la atenuación del pulmón es prácticamente normal, pero al momento que le pedimos al paciente que expire, esta nos va a servir para valorar si existe o no atrapamiento aéreo. En este caso sí existía, se da acá un aspecto de mosaicismo, y esto estaba en relación a una enfermedad de vía aérea pequeña. Acá igualmente vamos tanto para inspiratorio como expiratorio, vemos áreas de vídeo ilustrado con áreas de menor atenuación que corresponden a atrapamiento aéreo. Tanto a nivel inspiratorio como expiratorio se mantenían, incluso a este paciente se le colocó de posición de prono, y prácticamente el patrón no varió, y esto estábamos frente a una neumonitis por hipersensibilidad. Ahora vamos a hablar de la anatomía del lóbulo pulmonar secundario. Este va a ser la unidad estructural pulmonar más pequeña, va a estar delimitada por lo que son los tabiques de tejido conectivo que van a corresponder a los septos interlobulillares. Suele tener un tamaño de 1 a 2.5 centímetros de diámetro y va a estar en su interior conformado por acinos o por alvéolos, que pueden ser 12, por lo general 12, pero pueden ir desde 3 a 24 acinos. La morfología del lobulillo pulmonar secundario suele ser cuboide o piramidal cuando más periférico se encuentra, pero cuando más central, en cambio, se encuentra en el parénquima, va a tener un aspecto hexagonal o poligonal. ¿Cuáles son los componentes de este lobulillo pulmonar secundario? Bueno, en la parte central del lobulillo va a estar formado por lo que es la arteria lobulillar, que vemos aquí representada de color azul. ¿Por qué es azul? Porque está llevando sangre desoxigenada. Al lado de esta vamos a encontrar lo que es el bronquiolo, y alrededor vamos a encontrar linfáticos. Ya hacia la periferia, en cambio, a nivel de los septos, vamos a encontrar que discurren por los septos lo que corresponde a las venas. Van a estar aquí de color rojo debido a que en el alvéolo ya se produjo el intercambio gaseoso y la vena está llevando lo que es sangre oxigenada. Alrededor de la vena también están discurriendo lo que son los vasos linfáticos. En la tomografía de alta resolución también podemos distinguir estas estructuras, como por ejemplo las áreas centrales del lobulillo van a estar conformadas por lo que corresponde a la arteria lobulillar, y en la periferia, en cambio, van a estar delimitadas por estos septos o estas estructuras lineales que corresponden al tejido conectivo, a los tabiques interlobulillares o al intersticio interlobulillar. Algo importante que debemos mencionar es que la arteria es pequeña, suele medir alrededor de 1 milímetro, pero la vía respiratoria suele ser más pequeña, especialmente cuando más periférica se encuentra. En cambio que cuando más central es, en cambio suelen tener una relación de 1 a 1. Tanto la vía respiratoria como la vía, en cambio, la arteria lobulillar. El edema pulmonar en un paciente con edema pulmonar, vamos a encontrar líquido en lo que es el intersticio interlobulillar o en los tabiques interlobulillares, pero también suele haber líquido en lo que es el intersticio centrolobulillar. Es por eso que los tabiques que tienen líquido van a estar engrosados y se van a delimitar mejor y van a dar este aspecto poligonal. Además que el intersticio centrolobulillar también va a estar engrosado y va a ser más fácil verlo en este caso a la arteria lobulillar. Ahora vamos a hablar de nódulos y su distribución. Debemos primero saber cuáles son las definiciones. Un nódulo es una opacidad redonda que puede estar bien o mal definida y que va a medir menos de 3 centímetros. Un micronódulo igualmente es un nódulo, pero que mide menos de 3 milímetros, y una masa, en cambio, es una opacidad redondeada que mide más de 3 centímetros. Los patrones de distribución van a ser perilinfático, centrolobulillar y aleatorio.
La distribución perilinfática es en las que los nódulos van a seguir, en este caso la pleura, también van a estar ubicados en los tabiques interlobulillares, van a seguir lo que son las cisuras y también pueden estar ubicados en el intersticio peribroncovascular. Las patologías asociadas a esta distribución son la sarcoidosis, la silicosis, la neumoconiosis de los trabajadores del carbón y la diseminación linfangítica del carcinoma. Aquí he puesto un caso de sarcoidosis en la que los nódulos están siguiendo lo que es las cisuras, están siguiendo lo que son los tabiques interlobulillares, también se ubican nódulos a lo largo del haz broncovascular y podemos encontrar nódulos también lo que están siguiendo el trayecto de la pleura. Igualmente acá es otro caso de sarcoidosis, vemos nódulos que están siguiendo lo que son las cisuras y también tenemos nódulos que siguen los tabiques interlobulillares y en el caso de la sarcoidosis también podemos encontrar lo que son ganglios linfáticos agrandados a nivel mediastinal. Ahora hablemos de la distribución centrilobulillar. Esta en cambio suele darse por una ocupación de la vía aérea pequeña o una ocupación de los acinos o de los alveolos. Aquí vemos al lobulillo pulmonar secundario que está formado por acinos, pero cuando hay una distribución centrolobulillar estos acinos suelen estar ocupados puede ser por moco o por pus. Algo importante que debemos de mencionar es que esta distribución suele respetar las superficies pleurales. Y cuando se ubican a nivel más periférico, estas suelen ubicarse a 5 o a 10 milímetros de la superficie pleural. El árbol en brote es un patrón que se asocia mucho o es un representante más bien del aspecto o de la distribución centrolobulillar. El árbol en brote prácticamente es una estructura que va a tener la forma de una rama, ¿sí? Debido a un engrosamiento de lo que es el bronquiolo y una formación nodular en lo que corresponde a la vía aérea pequeña o a los alveolos que van a estar llenos de moco o de pus. Como vemos en esta tomografía, vemos acá áreas ramificadas que corresponden al bronquiolo y los extremos van a estar ocupados por nodulaciones que corresponden a la vía aérea pequeña que está llena de moco o que están prácticamente obstruidos por tejido blando, por así decirlo. Cuando tenemos árbol en brote debemos asociarlo a procesos infecciosos como tuberculosis, también a bacterias, a hongos, a enfermedad de la vía aérea como fibrosis quística, bronquiectasias, aspergilosis broncopulmonar alérgica o a procesos aspirativos. Las patologías, como les había dicho, pueden presentarse también en la neumonitis por hipersensibilidad, en la bronquiolitis respiratoria, en la tuberculosis y también en casos poco frecuentes en el carcinoma bronquiolo alveolar. En lo que corresponde a la bronquiolitis bacteriana, ¿sí? Vemos acá un patrón en árbol en brote a nivel del ápice, que tienen un trayecto ramificado y cuyos extremos vemos las áreas nodulares, y algo importante es que las cisuras y la parte pleural van a estar respetadas. Ahora tenemos la distribución aleatoria. Aquí en cambio están involucrados todos los compartimientos intersticiales, van a tener un patrón miliar y este es secundario a una propagación hematógena de un proceso infeccioso. Las patologías que suelen presentarse con este patrón pueden ser las metástasis hematógenas, la tuberculosis miliar, las infecciones fúngicas miliares, la histiocytosis de células de Langerhans, también la sarcoidosis cuando es muy extensa. Aquí vamos a ver un patrón combinado, tanto perilinfático como centrolobulillar, y que eso va a simular bastante un patrón aleatorio. Aquí vemos un caso de una histiocytosis de células de Langerhans en una fase inicial. Vamos a ver que hay un proceso o varios aspectos o imágenes nodulares que no siguen un patrón definido. Entonces aquí vemos que es un aspecto difuso. Esto se trataba de una distribución aleatoria, esto en una fase inicial. Pero en la fase posterior estos mismos nódulos suelen cavitar y se van a convertir en quistes, que es algo característico de la histiocytosis de células de Langerhans. En la histoplasmosis también vamos a ver una distribución miliar con micronódulos que están distribuidos al azar. Acá vemos igual otro caso de histoplasmosis, vemos varios nódulos de distribución al azar. Aquí vemos un algoritmo para evaluar los nódulos. Cuando los nódulos siguen un patrón pleural
y siguen los septos, pues estamos frente a una distribución perilinfática. Cuando tiene una distribución difusa, estamos frente a una distribución aleatoria, y cuando no tenemos nódulos pleurales y suelen estar ubicados a nivel del centro del lobulillo, pues una distribución centrolobulillar. Muchas gracias.